Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos, una iniciativa de la agencia JN y DNews. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero siempre tratamos de acercar temas que nos interesan, nos preocupan. En este caso, después de la guerra, vamos a ocuparnos del post-trauma. ¿Qué está pasando con la sociedad israelí después de la guerra? Aunque es un tema que creo que desde el mismo momento que empezó la guerra preocupó, inquietó a profesionales y a la sociedad en general. Así que hoy vamos a hablar con Alberto Meschiani. Él es el director de psicología de la Universidad Tel Aviv. Es un hombre a quien cada tanto le consultamos y nos va a ayudar a entender este momento. Así que hola Alberto y gracias por estar con nosotros. Hola, hola Daniel. Bueno, sí, siempre contento de poder hablar contigo un poco y charlar de las cosas que pasan aquí. Te agradezco y bueno, seguramente te encontramos en Tel Aviv. Es enorme las maneras de abordar este tema y después de tantas charlas y encuentros que solemos tener, pero me surge como pie para todo lo que vamos a conversar, cómo se empieza a curar, hablamos del postrauma o de la parte psicológica de la gente, después de la guerra, si bien sé que es una cuestión que se viene abordando desde el mismo 7 de octubre. Bueno, sí, la verdad que para abordar el tema hay que entender cómo surgió, porque desde ahí se empieza a abordar y empieza a entender cómo solucionarlo. Sabemos que lo que ocurrió el 7 de octubre del 23 ya pasaron más de 2 años, pero así todo, la gente que sufrió directamente o indirectamente de los acontecimientos tremendos, la masacre de ese día, sigue repercutiendo hasta hoy, a pesar de que uno habla y escucha de que hay un tipo de alivio porque la mayoría ya de los secuestrados vivos y muertos han sido devueltos. Eso no quita que las vivencias que uno tuvo ese día y que agregándole a eso todos los soldados que cayeron después y las vivencias que ellos tuvieron dentro de la franja de Gaza durante la guerra, tienen que ser elaboradas. Y eso es en la parte de la gente que directamente fue afectada. Pero te recuerdo que ya una vez ya lo hablamos, que hay círculos que rodean a la gente que estuvieron en la primera línea de los afectados, tanto sea en los vecinos de Gaza que fueron atacados directamente, o los soldados, sino sus familias alrededor, los novios, los padres, los hijos, y todos ellos han sido afectados y todavía están afectados, porque no es fácil volver a una vida normal. Y hay ya hoy en día investigaciones que hablan de que un porcentaje enorme de la población, a pesar de no haber sido afectada directamente, está experimentando síntomas de postrauma. Y te digo algo más interesante, no sé qué me puedes comentar algo sobre el tema, que investigaciones hechas a nivel mundial en comunidades judías, también ahí se ven un incremento en síntomas de postrauma, a pesar de que eso ocurrió en Israel y no en ningún otro país. La verdad que me sorprende esto que me estás diciendo. Yo suelo llamar tristeza a lo que vive el mundo judío y vos le estás agregando un ingrediente, estás hablando de algo que uno no visualiza ni llama trauma, pero dicho por vos, la verdad que lo tomo seriamente. Creo que el pueblo judío en su totalidad, más allá que los que viven en el Estado de Israel, hay una enorme tristeza, lo que también llamamos un trauma colectivo, pero yo lo imaginaba sobre los residentes o sobre la población israelí. Este comentario no me resulta extraño, pero es la primera vez que lo escucho, Alberto. Sí, bueno, es algo que de a poco se va revelando. Obviamente no es la misma intensidad de la gente que lo vivió acá o lo vive directamente, pero son los síntomas que pueden incluir la tristeza, la culpa a veces, a pesar de que nadie tuvo la culpa, pero el judío muchas veces se toma la culpa de qué pudo ayudar, o por qué no ayudé, o por qué no estuve, o por qué no hice, o por qué no volví.
estuve afuera. Por eso mucha gente también empezó a hablar ya últimamente ven síntomas. No digo que es exactamente lo mismo, pero hay síntomas de postrauma en muchas colectividades judías del mundo. Y acá, bueno, volviendo a la primera pregunta, lamentablemente tenemos mucha experiencia en el tratamiento y en tratar de ayudar y con distintos tipos de abordaje, tanto de terapias directas, de terapias de grupo, temas un poco más espirituales, digamos, y digamos que se trata de ayudar de cualquier abordaje, inclusive medicación, para ayudar a la gente que está sufriendo. Ayúdanos un poquito, ¿cuál es el momento que se está viviendo ahora en Israel cuando vos descuento, tenés un WhatsApp compartido con profesionales o encuentros con profesionales? ¿De qué se está hablando a estas horas, después que terminó la guerra, cuando ustedes, los especialistas del tema, conversan? Bueno, se habla de cómo empezar a ayudar a cicatrizar las heridas, porque las heridas en mucha gente siguen supurando, digamos, y doliendo, y cómo transformar esa herida en una cicatriz que en algún momento o durante toda la vida la vamos a poder seguir viendo inscripta en alguna parte de nuestra alma, como una cicatriz que vemos en el cuerpo, que por un corte que tuvimos en la niñez y la vemos, y al vernos no nos duele como nos dolió antes, pero al vernos recordamos por ahí el hecho de cuándo me corté o cuándo me enyesaron el brazo, cuándo lo que fue, y el dolor que tuve ahí y la recuperación que hubo. El camino hasta llegar a que se transforme la herida en una cicatriz más o menos se puede vivir con ella es largo. Y eso lo charlamos con la gente y eso lo tratamos de ver. Y tenemos que reconocer algo que es triste, que va a haber un porcentaje de gente que se transforma en una enfermedad casi incurable, que lo va a acompañar toda la vida. Hay casos, hay un porcentaje de casos que no se recuperan y que van a vivir con sus pesadillas, con sus depresiones y los casos extremos que sabemos que pueden llegar a costar la vida también. Alberto, te hago varias preguntas en una. ¿Cómo fue la guerra o el inicio de la guerra en la universidad? Refiriéndome a los alumnos, aquellos que fueron al frente, aquellos que no volvieron de la guerra, y por qué no ver los pasillos de la universidad y encontrarse con alumnos que no son judíos, y cómo fue esa convivencia entre ellos. Bueno, desde el principio, digamos, yo dirijo el servicio de asistencia psicológica de la universidad y prácticamente desde el 7 de octubre nos organizamos ya con líneas de teléfono, de urgencias y líneas también de Zoom para que todo estudiante o parte del staff de los profesores puedan conectarnos en caso de necesidad. Y hasta hoy en día seguimos dando el servicio, sabiendo de que en miles de nuestros estudiantes fueron reclutados por la reserva. No todos fueron al frente, pero muchos, y vivieron vivencias tremendas. Un estudiante que no estaba en el frente, pero el servicio era ir a avisar a las familias de los caídos, o de los muertos o de los asesinados. Imagínate una chica joven yendo una y otra vez, tocando timbre junto con otras gentes y viendo, me pasa un frío contarlo, viendo la cara de la familia, de los familiares deformadas con la angustia y el dolor al informarlo, pero ahora lo estoy viendo desde el punto de vista de la estudiante que tuvo que cargar varias de esas noticias por día durante varios días, porque los primeros días eran sin asumir, y después al aula con toda esa carga. Es una situación muy, muy difícil y así hay mil ejemplos de todo tipo. Convengamos que Israel es una gran familia. Yo creo que hay poca gente que no esté relacionado directo o indirectamente con las víctimas de esta guerra, ¿no? Sí, sí, sin duda. Se empezaron las clases acá, esta es la tercera semana de clases. Y este año dije, voy a preguntar también, como es algo inevitable, cómo a cada uno le tocó la guerra. Que lo digan brevemente.
ni uno no lo tocó. O sea, uno puede ser que el hermano y el padre estuvieron en la reserva, otro que el novio estuvo en la reserva, otro que tiene un amigo que cayó en el festival, y así uno tras de otro me iban contando, y yo digo, pero no hay nadie que pueda decir, a Y mí no me que tocó. Tema delicado, pero igual te lo voy a preguntar. ¿Hay una analogía, ustedes están observando una analogía con la Shoah respecto a lo que están observando actualmente en los alumnos y por qué no la sociedad en general después de la guerra? Claro, bueno, tiene que ver con lo primero que comentaba de cómo impacta a todo judío en el mundo, porque hay todavía sobrevivientes y hijos de sobrevivientes Ujú. los recuerdos, los cuentos, las cosas que uno sabe, le repercuten muchísimo al oír que se ocurrió semejante matanza. Y eso es parte del trauma. Parte del trauma es a ver cómo hacer para volver a tener confianza en el ejército, en los servicios diversos y ni que hablar con el gobierno, ¿no? Que a pesar de que, digamos, en los servicios de seguridad, de ejército y todo, todos tomaron responsabilidad y la mayoría ya renunciaron. En el gobierno nadie. La gente lo toma muy mal eso. El gobierno que estaba en ese momento a cargo de la seguridad de todos, nadie toma la responsabilidad. Es un tema, digamos, que va más allá de lo psicológico, ¿no? Tiene que ver un poco con lo político, pero es inevitable tocarlo porque afecta al sentimiento de sentirse seguro. Y vuelvo a lo que me preguntas de la Shoah. Si no va a haber quien nos cuide y no podemos confiar, entonces desastres de este tipo pueden ocurrir. Alberto, a ver si me ayudas, no me es fácil este tema. ¿Por qué la importancia de traer a todos los soldados de vuelta? Que es lógico, pero esto no ocurre siempre. Y si eso pone en juego que mañana un papá no esté tan seguro en mandar a un hijo a hacer el ejército, a la Tzabá. Tal cual. Es como ante uno del otro. Si a vos Ujú. te va a ir mal, yo me voy a preocupar por vos. Y ese código se rompió. Ese código para mucha gente se rompió, ni que hablar al no tomar responsabilidad y al entender muy claramente, y de vuelta por ahí estoy yendo un poco a la política, de que probablemente si no hubiese habido presión desde afuera, no estaríamos en esta situación de hoy con los rehenes vivos de vuelta y todavía estarían pensando de que, bueno, ¿qué hacemos con Gaza? ¿Cómo terminamos o no terminar la guerra por razones políticas? Pero hay que ver que el código ese que tiene que ver con lo que se llama un recuperar de los heridos y de los secuestrados y no dejar a nadie en el campo de batalla, es un código indispensable acá. Y que te lo digo más, estuve escuchando todo el tiempo hablando de colegas, etcétera. Es prácticamente un código religioso. O sea, yo no soy religioso para nada, pero al escuchar tantos colegas, en Buenos Aires hay un colegio a nombre de Rambam. Ujú. Y que él dice Estamos que hablando de un médico, ¿está bien? Para que de se un entienda de quién médico hablamos. sefaradí que vivió Ujú. muchos años en Egipto y escribió muchísimos textos, y él lo dice muy claramente, que devolver o cambiar prisioneros y devolver prisioneros es algo de lo más alto moralmente que pueda existir. Creo que lo que estamos hablando todo el tiempo, y confirmámelo, es un alma herida. Creo que la sociedad israelí está pasando por ese estado. Ayudanos vos como profesional para ver si es así y cómo lo ves. Mira, últimamente, más allá del tema de post-trauma, de otro tipo de heridas que sufre la gente y la gente que está volviendo del campo. O sea, no es algo nuevo la idea, pero últimamente se habla más de eso y son lo que se llaman o heridas o lesiones morales, que tiene que ver con soldados que vuelven, pero después te cuento que no es solamente existe este tema en soldados. Soldados que vuelven con mucho sentimiento de culpa por las órdenes que recibieron o por los actos que hicieron o por actos que no hicieron y que podían haber evitado y que son contrarios a su moral, a su código moral. O sea, es un tema difícil de tocarlo porque uno dice, wow, bueno,
es difícil porque sabemos que todo el antisemitismo se alimenta de este tipo de cosas, de pensamientos de que se hicieron actos incorrectos. Pero no quiero entrar en ese tema, quiero entrar en cada una de las personas que siente que podía haber evitado algo que fue lo que se puede llamar un efecto colateral de la guerra y que cada uno lo puede haber editado. Pero son dilemas para aliviar, digamos, el tema y no solamente tomarlo como algo que pueda alimentar el antisemitismo. Te digo que eso existe en otras profesiones. Durante el COVID existió en los médicos. ¿Qué le doy el respirador? ¿A un anciano que le quedan 3 años o a un joven que fuma y tiene 35 años? Son temas que son decisiones que tuvieron efectos y que alguien murió de los dos y el médico tiene su conciencia y decir, eso fue lo que yo decidí, como si fuese yo una buena o mala decisión con mi conciencia y eso tiene un efecto psicológico, que es parecido al efecto del trauma, pero es de otro tipo porque no es alguien que fue afectado por el temor a su vida o porque su vida estuvo amenazada. Al rebobinar meses después o más, piensa, ¿podría haber hecho otra cosa? Y es duro eso. O sea, se está hablando cada vez más de eso, y no solamente, como te lo decía antes, con respecto a militares, sino con gente que dice, y yo fui a manifestar, fui suficiente, fui a gritar. Ayer cuando devolvieran al chico Goldin, que estuvo en Gaza, mucha gente habla, inclusive en la prensa, diciendo, no estuvimos suficientemente con la familia Goldin como estuvimos ahora desde la guerra. Y ellos todo el tiempo estaban manifestando, 11 años, todo el tiempo girando por el mundo tratando de que lo devuelvan. Hubo oportunidades aparentemente de poder haberlos devuelto. Y la prensa, varios reporteros dicen, tenemos que reconocer no estuvimos suficientemente con ellos. O sea, es una culpa, es una reflexión que en los casos un poco más serios producen un impacto psicológico importante. ¿Hay registro, no sé si existe, si esta guerra dejó un tema de trauma más complejo post-trauma que guerras o conflictos anteriores, Alberto? Bueno, todas las guerras dejaron. Sí. Hay lo que se llama post-trauma como postergado. Yo recuerdo en la guerra del Líbano, la primera, en el 82, que soldados que fueron llamados a la reserva desarrollaron un tipo de post-trauma que era una reactivación de temas de la guerra del 73, o sea, en el 82. Así que como que la marca queda como latente, esperando si llega a haber algo que lo encienda, puede resurgir y resurgir también mucho más grave. O sea, el hecho de que la gente está volviendo a la normalidad es una buena señal, pero sabemos de que el riesgo de que estas cosas se reinicien en el próximo conflicto y que para muchos se va a despertar o de nuevo estas semillas de trauma que lamentablemente se incrustaron en el alma de mucha gente acá. Alberto, te voy a despedir con una última reflexión o comentario que te voy a hacer, que es, hablemos de los niños. Creo que simbólicamente, porque hubo muchos, la familia Vivas perdió 2 criaturas, los niños en Israel siempre escuchaban y estaban con el trauma encima desde que la vida es vida, escuchando los misiles que caían como algo normal, iban al búnker y se terminó. Pero creo que esta vez estamos hablando de otra cosa. Así que, ¿cómo ves el presente y el futuro de estos niños, de los cuales, bueno, no pudimos conversar en la entrevista, pero quiero sí terminar con esto? Son parte de la sociedad israelí y una preocupación, descuento que así es, ¿no? Bueno, hay mucho para lo que hablar por eso, porque Sí, te cuento simplemente una para anécdota, no mencionarlo. sé cuánto tiempo tenemos, pero una anécdota que yo prácticamente desde el primer día después del 7 de octubre hice una comparación
de que lo que ocurrió ese día es como que un niño que está de la mano de sus padres en la mitad cruzando la calle, de repente la mano del padre desaparece y él queda solo abandonado con un tráfico que lo está atropellando. ¿Hablas en general o de los niños? O Hablo sirve en como ejemplo. general, hablo como Claro, sirve como un... una metáfora de lo que ocurrió acá al sentir el abandono de no hay quien te proteja. Ujú. Específicamente con los niños, nosotros conocemos el tema del trauma transgeneracional. O sea, hay niños, por supuesto, que lo vivieron en primera persona, tanto vos nombraste la Shoah en comparación y sabemos que hoy en día se habla, o sea, ya los niños de la Shoah ya son bien viejitos, pero que lo vivieron a su manera y hoy estos mismos niños lo van a tener que elaborar. El tema de los vivas va a quedar como una herida, no sé si va a ser curable, porque va a ser como un ícono que representa el desamparo, ¿no? Que nadie te cuidó. Si no cuidas a un niño, ¿qué derecho tenés a decir que gobernás? No sé. La cosa es que los niños, hay quienes estaban esperando a sus padres que vuelvan del Miluín, de la reserva, y sabían que estaban bien, podían hablar con ellos. Hay otros que fueron padres secuestrados, hay otros que fueron padres muertos, y cada uno a su manera, o tíos o amigos, como decíamos, de los círculos, y, y ni que hablar de los chicos en todo el país prácticamente que tuvieron que correr en diversas noches a los refugios por el tema de los misiles, no solamente durante la época de la guerra con Irán, sino también antes de eso y después de eso en el norte, en el sur de todo el país. Y en eso incluyo todos, judíos y árabes, porque todos corrían. Y esos depende cómo la familia lo transmitió y depende mucho de si la familia lo hacía con tranquilidad y dando un sentimiento de seguridad a los chicos, estamos bien, estás protegido, puedes estar tranquilo, pueden estar bien y ¿viste? No lo quiero transformar en la vita e bella de Benini, pero en algunos casos un tipo de actividad durante los minutos en los refugios, por supuesto que es mucho más beneficioso de que si los padres que estaban muy ansiosos o muy temerosos de que algo ocurra, mejor para los chicos. Pero sabemos de que hay una transmisión de las ansiedades de los padres hacia los hijos, así que hay que tener en cuenta de los ojos bien abiertos de cómo eso va afectando a los chicos para que en el futuro crezcan más sanos. Bueno, quiero darte las gracias, Alberto. Yo creo que este es un tema que nos va a tener preocupados durante muchos, muchos años. Así que siempre va a ser un gusto conversar contigo. Ojalá que nos podamos ver pronto también en Tel Aviv, en la confitería Aroma, donde claramente se puede ver los alumnos árabes y todos juntos tomando un café, y es una imagen que no se ve todos los días y que realmente marca un poco lo que vos estuviste diciendo. Así que quiero darte las gracias. ¿Ibas a decirme algo? Perdón. No, quiero también agradecerte la oportunidad y decir sí, que evidentemente esa convivencia que uno tiene la aspiración de que por fin ocurra y a pesar de que no es un tema popular, no hay que tener vergüenza de hablar de un deseo de paz y o sea, si no va a llegar la paz, vamos a seguir una y otra vuelta, así que no hay que renunciar a la posibilidad de que esto se solucione de alguna manera. Que así sea. Te mando un cariño enorme. Gracias por tu tiempo y nada, que nos volvamos a ver pronto. Un cariño, Alberto. Chao, Gracias. chao, chao.